Bueno, ya lo anunciábamos hace un ratitito, justo entró, fuimos a una pequeña tanda para acomodarnos, pero ya está sentado con nosotros Jorge Tacín. Es escritor, publicó ensayos, biografías, poesías, cuentos. Vive en Buenos Aires, trabaja para la Asociación Civil Amaltea, coordinando Otra Historia, un programa de inserción social integral para jóvenes en Ciudad Oculta, y Sueñitos, un jardín maternal en el mismo barrio. Charlando un poco con él, también nos dijo que es teólogo, que estuvo escribiendo algo acerca de eso también. Me dijiste, es medio presuntuoso decirme escritor, pero has escrito algunos libros. Sí, bueno, buenos días y gracias Buenos por la días. invitación. Sí, la verdad que a mí mismo me cuesta definirme en cuanto... Pero, a ver, mi formación es teológica. Bien. Y aunque no soy religioso, pero estudié teología y volvería a estudiar teología. Siempre amo la teología en cuanto a herramienta de análisis social, análisis del humano. Es muy interesante, porque cuando uno dice teología se lo vincula a Dios y es más que nada un estudio acerca del pensamiento, acerca de lo que se dice acerca de Dios, acerca del ser humano en general. Y uno implica una revisión de la historia humana, del pensamiento humano, es realmente apasionante. Entonces, desde ahí me vinculé desde muy joven a trabajo, a lo que se llama comúnmente el trabajo social. Bien. Empezamos hace mucho tiempo con un programa de recuperación de adictos, pero no porque se nos ocurrió, fuimos un grupo de conocidos, de amigos. No es que se nos haya ocurrido armar ese proyecto, sino se nos ocurrió ayudar a amigos que estaban mal. Claro. Fundamentalmente a uno, ese uno trajo a otro, y nosotros éramos muy jóvenes, y en muy poco tiempo nos vimos involucrados en un espacio de ayuda de un montón de pibes, de chicos, de chicas que eran en la zona norte de Buenos Aires, donde yo vivía, en Martínez, bueno. Y eso me fue llevando me di cuenta que no sabía nada del asunto. Terminé los estudios, traté de formarme en una cuestión mucho más específica y terminamos armando un programa que fue muy importante. Fue el primer programa no público, digamos, en un contexto donde no había nada, estaba... ¿Qué año más o menos, Jorge? Y era fines del 70. Claro. Eran los tiempos de dictadura y en Argentina la problemática de las drogas como se abordaba desde lo clínico, desde lo médico, en ese momento existía, recién estaba fundado el CENARESO, que era el Centro Nacional de Reeducación Social, y los consultorios. Claro. Y bueno, y evidentemente en aquel tiempo la problemática adictiva era otra cosa, absolutamente distinta a lo que soy, absolutamente, o sea, sería largo numerarlo, pero la situación hoy es, como dije, absolutamente distinta. La cuestión es que yo me vi joven involucrado en un proyecto y eso creció, fue el programa Andrés, o sea, y después derivó en la primer comunidad terapéutica de Argentina, y yo nunca estuve del todo de acuerdo con la metodología. Nosotros trabajábamos de una manera en aquel tiempo, durante los primeros 10 años, y en ese momento éramos 2 directores, digamos, del proyecto. A ver, creció, o sea, llegamos a tener 20 casas, ¿no? La modalidad era una casa con un coordinador interno y basado en el trabajo de las personas que ocupaban la casa, las personas que estaban en recuperación. Me cuesta mucho esto decir recuperación, rehabilitación, porque realmente hoy trabajamos con personas que habrá que ver si alguna vez estuvieron habilitadas para la vida, ¿no? Entonces tengo un problema con esa cuestión. Claro, pero porque... para que se entienda es eso. Bien, perfecto. Y la base era el trabajo, o sea, las casas eran alquiladas, había que sostenerla, había que vivir, había que comer, que vestirse,
La impronta era que espacios de trabajo dentro mismo de la casa o fuera de la casa para poder sostener el lugar. O sea, y bueno, después la vida, o sea, seguí formándome con otras experiencias, me fui del programa Andrés, me dediqué un tiempo a lo académico, me duró poco lo académico porque volví otra vez a armar un proyecto y luego de idas y venidas viví en Villa María claro. Durante 3 años y cuando volví a Buenos Aires me involucré en un trabajo en Ciudad Oculta, en una villa miseria de Ciudad de Buenos Aires, emblemática, muy vieja, tiene más de 80 años. Y de a poco fuimos construyendo allí o lo que hoy es Amaltea. Amaltea es una asociación civil sin fines de lucro, verdaderamente sin fines de lucro. Y en la actualidad Amaltea es un espacio dentro del barrio en el que tenemos un jardín maternal para 75 chicos más o menos. Un proyecto con personas que están involucradas en el consumo, en el Paco básicamente. Paco es pasta de cocaína, y después hay huertas, hay talleres, hay un comedor nocturno para 500 personas, es un contexto de pobreza extrema. Y tenemos un lío bárbaro con todo eso, pero bueno. No. Jorge, te pregunto, hablando puntualmente de adicciones, ¿qué son, digamos, las adicciones? ¿Solo drogas o trabajan con otro tipo de adicciones? Sí, por ahí, ¿qué es un adicto? Claro, también? ¿qué es un adicto? Quizás es muy amplio. Tan compleja. Claro, quizás es algo muy amplio, pero preguntar esto en base a qué se trabaja, a la adicción a drogas, a la adicción a cualquier otro tipo de acción que sea nociva. El consumo, el asunto del consumo es muy complejo. Para ser definido de una manera sencilla, y es muy amplio y tiene inmensos matices. Podemos hablar de las personas que consumen drogas, qué sé yo, en las fiestas electrónicas, los fines de semana. Podemos hablar de gente que toma cocaína todos los días, pero que mantiene un nivel de vida, o sea, que trabaja, que estudia, que algunos son profesionales. Claro, llámese normalidad. Que la vida, pero que son consumidores. Podemos señalar a personas que fuman marihuana de tanto en tanto como una distracción, claro, como recreativo. Sí. Personalmente he participado en proyectos de abordaje de todos esos matices. En la actualidad, desde hace mucho tiempo, trabajo en un proyecto, como dije, en una villa miseria, en un contexto de pobreza, y ahí lo que predomina es el consumo de pasta base de cocaína. Ahora, y las personas que lo consumen representan toda una cuestión social, cultural y económica bien específica, y por lo tanto responden en su consumo y en su vida al contexto en el cual se formaron y viven. Sí. Es decir, uno de los libros en los que he participado, lo que yo digo que hablo de personas desujetadas, es decir, no solamente que no están sujetadas a la dinámica social, sino que no han logrado convertirse en sujetos. Entonces, cuando vos hablas de una persona que no ha logrado ser sujeto, hablas de un universo, o sea, hablas de lo social, de lo político, de lo económico, o sea, personas que no se han construido justamente como personas, como sujetos, ya no solamente como sujetos sociales, sino como sujetos. O sea, no tienen incorporados los recursos necesarios para vivir la vida.
Por eso, por ahí, adoptan algunas, podemos llamarlo así, algunas Claro, actitudes claro, que sí, lo llenan, por así decirlo, pero que no en conducen a realidad nada. no los llenan, interesante, los vacía del todo. Bien. Es decir, porque el objetivo de la mayoría de las personas que fuman pasta base, el objetivo que tienen es irse de manera absoluta de la realidad, dejar de sufrir, desenchufarse, desconectarse. Y el Paco en sí mismo, el Paco en sí mismo es una droga con características inusuales en Argentina. Por ejemplo, genera dependencia y, y- y- y provoca, por ejemplo, es una droga que ha cambiado un barrio, que ha cambiado, que ha cambiado la sociedad, pero ha cambiado un barrio, o sea, ha fragmentado el barrio. eh, a ver, lo explico de esta manera para que se entienda. Un pibe que empieza a fumar pasta a base de cocaína empieza por vender lo que tiene a mano. Y lo que tiene a mano es su propia ropa, es la garrafa de su casa, es robar lo que puede en su casa. Eso lo lleva a una crisis intrafamiliar, termina siendo expulsado de su casa o termina con una relación de hostilidad, ¿no? Entonces queda en los pasillos de la villa. ¿Qué hace? Roba la garrafa del vecino. Claro. Cuando roba la garrafa del vecino, el vecino ¿qué hace? Le pega un palazo en la cabeza, se genera un conflicto. Bueno, eso se multiplicó en el barrio. Claro. El barrio terminó de fragmentarse, se llenó de rejas, es decir, y esto, y tiene mucho que ver también, se origina en la Argentina en el contexto de la crisis del 2001. En realidad, esa modalidad de droga llega antes, llega a fines del milenio, del siglo pasado, pero se profundiza a través de la crisis del 2001, que fue tremenda. Y se instaló, se instala primero a través de las cocinas de cocaína. El Paco empieza haciendo... Claro, yo no sé mucho de drogas. La Es verdad como no sé mucho. sobrante, ¿no? Es El el Paco. sobrante, pero Claro, ya un no lo es. desecho. Hoy es una droga, lo que se llama una droga de diseño. Hoy Claro. se fabrica Paco. No es que se usa lo que queda en la colada de la Como cocaína. antes. Claro. Se fabrica Paco, es una Se droga fabrica. de diseño. Pero, insisto, yo no soy un experto en todo eso. O sea, trabajo con personas, no con drogas. O sea, Bien. y en realidad otra cosa que nos llevaría a otra reflexión es, por ejemplo, Amaltea, que es la asociación civil en la que trabajo. Amaltea significa ternura en el koiné, en el griego antiguo. Dentro de Amaltea el espacio dedicado a la problemática adictiva es otra historia, y el lema de otra historia es el siguiente, que es muy importante, muy significativo. El lema es: el problema con la droga es que la droga no es el problema. Si la droga fuese el problema, resolverlo sería de alguna manera más sencillo. Pero el problema no es la droga. O sea, la droga es sintomática. La droga es el síntoma. La droga es el indicador que a esa persona le pasa algo. Y también podría decir, la droga es el indicador de que a esa persona no le pasan un montón de cosas. Es ahí el punto. Ahora Sí. estamos en una sociedad, y yo diría en un mundo, en donde el abordaje se centraliza mayoritariamente en el síntoma, cuando en realidad hay que acentuarlo en las razones por las cuales esa persona Claro. consume. Ahora, hablar de las razones por las cuales Claro. consume un pibe en una villa miseria nos lleva a un lugar socialmente en el que no queremos entrar. ¿Por qué? Porque... Sí, destapa bueno, muchas cosas también a ver, que... de ahí el título del libro, El Claro. Paco, la historia como fracaso. Nosotros somos protagonistas de una historia, de una sociedad histórica que ha fracasado. Nosotros hemos fracasado en Argentina en lo que se refiere a la construcción de una sociedad que sea inclusiva, que sea realmente un espacio en el cual la mayoría de sus habitantes puedan desarrollarse. No somos eso, somos lo contrario. Y a la vez, y esto es un criterio personal,
hemos fracasado también en la construcción de metodologías que resuelvan estos asuntos. ¿Y crees que es porque no hay herramientas para hacerlo o crees porque no se quiere en el fondo trabajar en estas cuestiones como tal? Porque no conviene, porque viste que también está ese dicho, ¿no? No conviene hacer esto, digo, a muchos no le conviene. Sí, eso es así, a muchos no les conviene. A la vez es un laburo en el que hay que comprometerse, involucrarse, no es nada sencillo, es frustrante, es muy demandante, pero aparte es un cambio de paradigma también, completo, el cambio para uno mismo. El cambio de paradigma tiene que ver con, sí, no, desde ya, pero el cambio de paradigma tiene que ver con, alguna vez, ahondar en esta cuestión, o sea, el hecho de trabajar, de abordar los síntomas implica que se ha puesto históricamente una atención desmedida en los mitos que genera el problema de la droga. Por ejemplo, la droga es un flagelo. La droga no es un flagelo. Es un barbarismo decir eso. O sea, ¿por qué? Porque una lectura de lo que se está diciendo, un análisis de lo que se está diciendo, implicaría que hay como un instrumento foráneo, un instrumento por fuera nuestro que nos flagela. Claro. O sea, entonces ponemos a la sociedad como un cuerpo inerte e indefenso e ingenuo y que recibe desde afuera y de la nada de un día para el otro el castigo de algo que llega foráneamente. Y la verdad que no es así. Nosotros somos una sociedad productora de consumos, y no solamente productora de consumos, somos una sociedad productora de contrariedades que llevan a un montón de personas a vivir por afuera de lo que sería una vida medianamente digna. O sea, otro mito, la droga envicia. La droga no envicia, es un mito. Ahora, es casi imposible que las personas asuman esto. La droga no envicia, no genera dependencia, salvo la cocaína. El alcohol sí genera dependencia. El alcohol genera dependencia. Cuando hablo de dependencia, hablo de una dependencia física. Ahora, en cuanto a nosotros, yo soy teólogo, la construcción del mito no es una cosa ingenua. O sea, nosotros creamos mitos para salvarnos, creamos mitos para que nos resuelvan la vida. ¿Está bien? Exacto. No me voy a meter en eso, pero ahora, el asunto es este. Cuando nosotros asumimos que el problema es la droga, quedamos todos liberados del asunto. Quedamos liberados como sujetos sociales, como padres, como madres, como hermanos, como responsables del otro. A ver, acá, ¿qué pasó? Llegó un elemento externo que lo envició y se enganchó. No. La persona que consume ya es dependiente muchísimo antes de llegar a la droga. Claro. De llegar al objeto. Es un rasgo por ahí de su personalidad. Propia identidad. Claro, de su propia identidad. Sí. Y la identidad se construye no solamente en el vínculo con mamá, con papá, ausente, no ausente, mamá dominante, no dominante, familia. La identidad se construye de una manera múltiple. Evidentemente que la identidad primaria tiene una incidencia absoluta, definitiva, el vínculo maternal, paternal, la historia familiar. Pero esa historia familiar, ese vínculo, se da en el contexto de una sociedad. Claro, porque también intervienen... De un pueblo. Claro, los amigos, la sociedad del pueblo, las costumbres. Es multifacética. Sí. Entonces, es ahí donde se construye la sociedad y es la identidad en la sociedad grande, y es ese el asunto. Es decir, es preguntarle a esa persona que está mal, que está hecha pelota, que está sufriendo y cuyo sufrimiento sintomatizado a través del consumo, preguntarle ¿qué te pasa? Y preguntarle ¿qué no te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Qué no te pasó en la vida? O sea, y ese es el camino. El camino de ir desgranando, que la persona vaya descubriendo las razones por las cuales asume la conducta que asume, vive la vida que vive. Y en el caso
en donde nosotros laburamos, que es la extrema pobreza, es a la vez nutrirlo de los recursos necesarios como para poder enfrentar la vida. Por eso los ejes son la educación y el trabajo. O sea, nosotros trabajamos en esos ejes. O sea, el pibe, la piba, la chica, el chiqui llega e inmediatamente se involucra en una dinámica de laburo y en una dinámica de estudio. Y hay un equipo, pero es como... es invitarlo a la vida. A ser sujeto. Es invitarlo a la vida, exactamente, que empiece a adquirir, que empiece a sujetarse a sí mismo, a una dinámica, a la vida. O sea, ese es el trabajo. Ahora, sin embargo, lo digo, lo dominante en los últimos 30 años ha sido la modalidad de las comunidades terapéuticas. O sea, y acá se van a enojar un montón. Hay mucha gente que vive enojada con lo que digo, pero bueno, y a mí me encantaría revisar todo esto, pero las comunidades terapéuticas, en su mayoría, hay excepciones, son un ente aislado, nuestro criterio, que suena soberbio, pero es lo que hacemos, es abordar el asunto en el contexto, abordar el consumo, esa persona que consume en el contexto mismo donde esa persona adquirió el hábito del consumo. Bien. Y tratar de proveer lo que a nuestro criterio es el faltante de esa persona, ¿no? Un abordaje terapéutico marcado o sustentado en que esa persona se inserte en la modalidad del trabajo, en la modalidad del estudio, insertado en su propio lugar de vida. Claro, que no se tenga que internar, porque por lo general acá, en la zona se tiene que ir a tal lugar, internarse y no ver nunca más a la familia. Como romper ese círculo. Y por lo general vuelven a caer en la drogadicción de nuevo. Nosotros intentamos ser todo lo contrario. Bien. Todo lo contrario, pero no en oposición a una metodología, no en oposición a una comunidad terapéutica ni a ese criterio, sino a favor de lo que consideramos debe ser la propuesta terapéutica y que trasciende, lo conocemos terapéutico, enseguida el concepto es una reducción, o sea, terapeuo, el término de terapeuo es caminar con. Nosotros invitamos a la persona a caminar, a ayudar, caminar juntos, es decir, obviamente que uno tiene un a priori, uno tiene un criterio, un pensamiento acerca de qué, pero ese encuentro con el que llega a pedir ayuda inicia el tratamiento, inicia la metodología, porque todos somos distintos. O sea, es un encuentro humano en donde los recursos no están a priori, sino que los tenemos que construir juntos. Es una aventura fascinante, dolorosa, difícil, muchas veces frustrante. Claro, por eso también requiere ese compromiso. Claro, por eso requiere ese compromiso, desde todos estos aspectos y no simplemente el hecho de... Sí, pero requiere ese compromiso y requiere otros. Requiere el compromiso de la comunidad académica, de los intelectuales, de los empresarios, de los políticos. ¿Entender? Requiere, no hay, y ese es otro de los puntos del enorme fracaso, no hay alternativa concreta, no hay posibilidad específica en tanto y en cuanto no haya un compromiso de la sociedad toda. Entonces, decir que estamos muy lejos de crear espacios pertinentes porque estamos como estamos, ¿no? Porque somos lo que somos. Partidos, en todos los aspectos. Exactamente, fragmentados, enfrentados. No, es que pensaba lo que decía Jorge de, por lo general, y cómo actuamos o cómo hemos visto también las historias de adicción, por lo general, cuando los tienen que llevar a internar y ya no saben más qué hacer, porque es una situación muy complicada, pero aparte también está el estigma, la vergüenza
de ser adicto, de tener un hijo adicto o de tener un familiar adicto. Entonces, sobre que ya lo mandamos a otro lado, totalmente de acuerdo, también de acuerdo. ocultamos toda una historia que en realidad ya está. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, como decía, trabajé en el Hospital Pasteur durante 3 años y uno de los mayores inconvenientes que teníamos era ese. ¿La vergüenza? La vergüenza de los padres. Los padres sentían vergüenza de que su hijo consumiera drogas y teníamos que trabajar en la mayoría de los casos de manera casi clandestina. Y creo que el auge tiene mucho que ver esto con la propagación del modelo de granjas, esto de estar alejados, ¿no? De poder, de que de ese marco no de clandestinidad, pero de sí, en un mundo irreal también, ¿no? Como de discreción, ¿no? Sí, como de discreción. Porque van a la granja, y ojo, no estamos juzgando a nadie porque también llegar a ese punto debe ser muy complicado, pero terrible. Vas a una granja y vivís, digamos, una vida en la que te podés llegar a recuperar y después, cuando volvés a la vida no es la granja, digamos. Exactamente. ¿Cómo afrontás todo eso? Exactamente. Se precisa una... a ver, este es mi criterio, o sea, no, y lo digo honestamente, o sea, yo no creo en que haya especialistas, o sea, de esto, o sea, en el sentido que se le da al término. Claro. Particularmente yo creo que soy una persona que tengo una formación teórica y una experiencia de campo, y que ese bagaje me sirve como para afrontar el día a día y tener, o sea, dedicarme a lo que me dedico, pero insisto con esto de que involucrarse en este camino con otro que está sufriendo, que está padeciendo, y en este camino que tiene pretensiones de que esa persona resuelva adquiriendo recursos y logrando vivir una vida medianamente satisfactoria, es un camino nuevo. Entonces uno no puede, o sea, no se puede llegar con una receta. No se puede llegar con una receta. O sea, las recetas son para el ámbito médico, no para la vida. O sea, la verdad es esa. Sí, o sea, y es netamente personal. Para cada uno debe funcionar algo distinto. Uf. Muchas gracias. Pásalo más, así que bueno, es eso. O sea, es complejo explicarlo, pero bueno, trato de hacerlo. O sea, trato de hacerlo siendo honesto conmigo y honesto con lo que digo, o sea, claro. Y honesto con mi experiencia. ¿Has tenido historias de éxito igualmente? Por supuesto, sí. Por más linda, que sea frustrante muy el hermosas, camino. Por supuesto, o sea, pero es un asunto complejo, Bien. Sí, porque hay todo el tiempo, digamos, hoy es una victoria o un caso de éxito y ya al poquito tiempo hay que seguir trabajando y hay más casos y hay otro tipo de situaciones. Sí. Tampoco que yo vivo enloquecido, o sea, no. Es una función, ¿no? Es una función y otra cosa importante, formo parte de un equipo. Sí, formo parte de un equipo. Que es esto que hablamos recién de trabajarlo íntegramente hay entre muchas personas. Y personas que se han formado con nosotros y que hoy son más son mejores que yo, o sea, son pertinentes, tienen mayor pertinencia en el trabajo, pero y aparte Amaltea no es solamente esto, o sea, tenemos un jardín maternal. O sea, entrar por el pasillo del jardín, el jardín está en el barrio, adentro del barrio, entrar por el pasillo y que los nenitos te agarren de la pierna, ¿viste? Y jugar con ellos. El jardín ya tiene 17 años, o sea, cruzarte en el barrio con
adolescentes secundarios que te dan un abrazo, el comedor, qué sé yo, el comedor vienen 500 personas por noche, la huerta, o sea, Amaltea es más amplio y tiene muchos espacios. Con esto no excluyo a otra historia, o sea, que también son... O sea, yo digo esto y ustedes van allá y se encuentran con gente que está riéndose, que está trabajando, armando pales, que yo, laburando, y dice, bueno, la cosa no es tan grave, o sea, claro, está bien, el día a día es otra cosa. Es como hablar de la vida es compleja, pero es fascinante y es hermosa. También, claro, claro, es una suma, sí, es una suma de cuestiones. Ahora, esto no quita que podríamos como comunidades realizar proyectos más pertinentes y proyectos más inclusivos y más eficientes y más lindos, pero bueno, como muchas otras cosas de la vida, no es como está todavía en el debe eso, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sí, eso me quería preguntar. Como para decir, che, aportemos este grano de arena más allá de... Y pobre, lo dejamos tomar un poco de café. No. Y teniendo en cuenta también esto de que nosotros vivimos en una comunidad, llámese pequeña, de que a veces, recién hablábamos un poco de esto de la vergüenza y de a veces gente que no se quiere involucrar, y a lo mejor vemos distintas situaciones y uno dice, no me quiero involucrar, no voy a decir nada, no voy... Bueno, ¿qué mensaje podemos darle también a la gente de nuestra comunidad, sobre todas las cosas, que es un pueblo chico y donde también las cosas corren muy rápido? Al principio yo decía que el problema del consumo tiene muchísimos matices, ¿no? Estos dos matices, en mi criterio, podríamos separarlos en dos segmentos bien diferenciados. A ver, estoy hablando de las personas que consumen drogas, podemos dividirlas en dos segmentos. Están aquellos que consumen drogas y tienen, o sea, que pertenecen a sectores de la sociedad en los cuales han recibido recursos como para poder más o menos vivir. ¿Okay? Tienen acceso a un trabajo, tienen recursos como para afrontar la vida. Y después está el otro segmento que es enorme en Argentina, enorme, y el problema de las drogas está focalizado ahí, que son los sectores de la pobreza. Bien. Entonces, frente a este asunto, digamos que frente a este asunto se precisa la utopía. Se precisa la utopía de la presencia de personas que pertenezcan a los distintos sectores de la sociedad. Es decir, generalmente se habla de la ausencia del Estado. Y el Estado está bastante ausente. Siempre lo estuvo. Y lo ha estado siempre. Sí. Ahora, no es la única ausencia. Bien. Yo creo que la ausencia del Estado representa simbólicamente la ausencia de la sociedad toda. Es decir, en los proyectos, si un proyecto de rehabilitación o de habilitación para personas que consumen drogas y que pertenecen a los segmentos de extrema pobreza, ahí se precisa la presencia de toda la sociedad, es decir, la presencia de los empresarios, del personal docente, o sea, el mundo de la educación, el mundo de la salud, el mundo del empresariado. Las instituciones. Sí, los clubes, acá tenemos los clubes. Exactamente, porque si vos te sitúas frente a una persona que no tiene nada, precisa todo, el todo lo representamos nosotros. El todo lo representamos los maestros, los médicos, los profesores, los políticos, los empresarios, todos. A ver, va a haber cuestiones específicas, pero ¿qué ocurre? Esa persona, para ser persona, tiene que empezar lentamente a transitar los ámbitos de la vida, y en los ámbitos de la vida estamos nosotros. Hay que darle trabajo, hay que cuidar la salud,
los clubes, por decir, los clubes, o sea, las instituciones. Estamos lejos de eso, pero no solamente no estamos lejos de eso sencillamente porque somos malos, malvados, insensibles. Estamos lejos de eso porque no hay una comprensión, no hay una comprensión profunda de lo que realmente significa una persona que se droga en un contexto de pobreza. Sí. Y por otro lado, esa persona, a ver, debemos de salir del estigma permanente, ¿no? Del estigma permanente, de que son vagos, de que son malos, de que... Miren, si nosotros hacemos, y se ha hecho, un análisis profundo de un barrio de emergencia, de un barrio de extrema pobreza y de una ciudad como Arroyo Cabral, los índices van a ser los mismos, en todo sentido. Claro. En todo sentido. Los índices delictivos, de consumo, los índices que ustedes quieran, van a ser exactamente los mismos. Es interesante, hace muchos años la Cedronar hizo un relevamiento y me invitaron a participar. Y yo les dije, miren, no hace falta hacerlo. Se los doy ahora el índice. Ellos querían saber qué porcentaje de la población en la villa se drogaba. Y yo les dije, está entre el 5 y el 7%. Pero si vamos a Belgrano, o vamos a Villa María, o vamos a... Es el mismo. Es el mismo. Uh-huh. No, pero... Listo, participaron varios entes nacionales y el resultado fue ese, el 6. O sea, ahora, si uno hace un relevamiento acerca, a ver, de las personas que delinquen, es el mismo. Es interesantísimo eso. Sí. Ahora, nosotros estamos convencidos de que en la villa, miseria... Son más. ¿No? O la idealización del pobre, que de vuelta el mito, digamos. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Se deshumaniza o se distorsiona desde las peores intenciones, tanto como de las mejores intenciones. Entonces, se precisa una revisión profunda de nosotros mismos. Uh-huh. Nosotros somos los que debemos hacer una revisión de nuestros criterios, porque en definitiva nuestros criterios políticos, nuestros criterios, en la suma de nuestros criterios, son los que derivan en las metodologías de abordaje. Ahora, y hay otra cuestión, por ejemplo, que es una metodología, la comunidad terapéutica, como hay otras, ¿no? Pero una metodología es una definición ideológica. O sea, en una metodología, si yo digo, acá está esta persona con este problema, tenemos que hacer esto. Cuando yo digo, acá está esta persona, la defino. Claro. Cuando digo, hay que hacer esto, vuelvo a definir. Esas definiciones tienen un concepto antropológico, político, es decir, son conceptos integrales. Entonces, tenemos que revisar esos conceptos. Nos tenemos que revisar nosotros. Es compleja la cosa. Es complejo, sin duda. Bueno, le damos un espacio a Jorge para que pueda preparar su café y le decimos que acá Lucía nos escribe en el chat, dice que importante este mensaje y reflexión sobre el tema consumo. Gracias, Jorge. Y hablábamos recién de mito, y hay un mito que hace mucho está dando vuelta, que involucra quizás a una droga un poco más liviana, por así decirlo, que tiene que ver con la marihuana, y que es la marihuana es el primer escalón a la hora del consumo. Quiero opinarte desde tu punto de vista por ahí personal. No ¿Qué opinión tenés? No necesariamente. Puede ser cualquier droga el primer escalón. No necesariamente. Sí, no necesariamente. Porque, a ver, cuando uno dice escalón, estamos refiriendo a escalera o a camino, ¿no? Sí. A itinerario. O la puerta también. Al itinerario. Claro. El itinerario la puerta adictivo de esa persona. El itinerario adictivo en cuanto a densidad, tipo de droga, cantidad, no está determinada en la droga. Claro. Está determinada en la identidad de esa persona. Esa persona llega a ese encuentro, claro. Llega a ese encuentro porque algo le faltó. Con todo definido. Uh-huh. Obviamente que hay
hay una hilación y va a fumar marihuana y después termina, no necesariamente, pero terminan, qué sé yo, tomando cocaína, pero ese camino, esa cantidad, los modos, el contenido de las formas de su adicción no están determinados por la droga, están determinados por la identidad de la persona. Bueno, es que también tenemos podríamos también decirle este gran mito terapéutico de que hay ciertos pasos para convertirse en un drogadicto y que tienen que ver evidentemente con la droga y no con lo que ha pasado antes de esa persona. De vuelta ponemos el foco en la droga y no en en las carencias quizás que recibe a nivel social. Y insisto con esto, el mito no es ingenuo, es inconsciente, o sea, es inconsciente, forma parte de nuestro inconsciente. Y es conveniente y forma parte del inconsciente colectivo. Sí. O sea, se construye desde ahí. Y no es ingenuo, o sea, no salva. Si el problema es la droga, nosotros quedamos afuera. Claro. Nosotros no tenemos nada que ver. Sí que tenemos que ver. Todos tenemos que ver, o sea, todos como sociedad tenemos que ver, porque formamos parte de una comunidad. Claro. Tenemos que ver y tenemos que hacer también. Tenemos que ver y tenemos que hacer, digo. Bueno, justo nos queda redondito el programa de hoy porque a continuación acaba de entrar el profe Fausto Escarafía, que nos va a hablar un poco también de salud, actividad física, hablamos, así que nos queda hoy bastante redondito el programa. Sí. Bueno, y algo que como teólogo tenemos que preguntar también. Por el Papa Francisco. Por qué ha pasado, no solamente por el Papa Francisco, sino por Semana Santa y todo lo que genera, ¿viste? Esto en las creencias de las personas y en el hecho de que cada vez se comen más carne en Semana Santa o no se come carne o que tiene que ver con esta religión. Hay gente que se siente culpable, hay gente que dice, no, yo hago el sacrificio en otro lado. Quiero preguntarte, antes que por el Papa, por eso, ¿qué opinión tenés vos respecto a esto? A las creencias de las personas y a cómo por ahí se van aferrando. De vuelta el mito. Pues. Una pregunta más difícil no tenía. No, capaz que no, ¿eh? Capaz que resumí todas mis dudas en una sola. Este es teólogo, le voy a preguntar. Le voy a preguntar. Mirá, necesitaría mucho tiempo para tratar de enarbolar una respuesta con cierto fundamento, pero yo creo que o sea, a ver, nosotros somos occidentales, estamos en una parte del mundo influenciada notoriamente por el cristianismo. El cristianismo deriva del judaísmo, del hebreísmo, del hebraísmo, y todo lo que, más allá de todas las enormes bifurcaciones, o sea, uno no puede hablar de cristianismo sino de los cristianismos. Tiene muy poco que ver, qué sé yo, la señora o el señor o la gente de Arroyo Cabral que expresa su fe a través del catolicismo y van a misa el domingo, con el cristianismo copto del siglo IV. O sea, nada que ver, nada, ni en lo simbólico, ni en el criterio. Aparte, decir Jesucristo es el Señor es una síntesis, pero en cuanto intentamos desgranar qué significa para cada uno ese señorío, se parte la síntesis. Claro. ¿Está bien? Sí. O sea, ¿por qué me meto en este lío? Pero lo que pienso al respecto es lo siguiente, o sea, que las dos grandes bases desde donde se construyen los criterios de fe, que son múltiples y se bifurcan en cada uno de nosotros, tienen, en el caso del protestantismo, una base, que es las escrituras, la Biblia. En el caso del catolicismo, la Biblia y el colegiado, digamos, las doctrinas.
papales, básicamente, ¿no? A través de todas las encíclicas de la historia, qué sé yo. Bueno, ahora, es la experiencia religiosa, la base es la experiencia religiosa de un pueblo. Es la base o sea, lo que se transcribe en el texto, o en los textos. O sea, la Biblia es una biblioteca en sí misma, es una biblioteca, y muchos de los libros son bibliotecas en sí mismos. O sea, qué sé yo, a ver, ¿cómo explicarlo? El Génesis. El Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, es una colección de libros internos. Primer relato de la creación, segundo relato, los libros de bueno, no. Entonces, y son tradiciones orales que atravesaron mínimamente 12, 13 siglos, en el caso de los libros del Antiguo Testamento, y fueron escritos en el cautiverio babilónico. No había, a nosotros nos cuesta mucho eso, pero durante 15 siglos, 14 siglos, 13 siglos, el pueblo hebreo transitó con el texto oral y fueron escritos, puestos en escritura gráfica, recién en el cautiverio babilónico, 6 siglos antes de Cristo. El Nuevo Testamento, o sea, el cristianismo se sabemos la historia, o sea, es la creencia en el Mesías, descreído por el cuerpo mayoritario del judaísmo, o sea, una secta, ¿está bien? Que después, la ciencia de la historia, y llegó a ser lo que era, pero y que produce su propio canon. Ahora, el canon del Nuevo Testamento, que es la continuidad por decirlo de una manera, del Antiguo Testamento y conforma la Biblia, el Nuevo Testamento, que son los textos cristianos, los manuscritos más confiables tienen mínimamente 200 años posteriores, casi 300, al hecho de Jesús. Y lo poquísimo que hay, o sea, son minúsculos así, de este tamaño, tienen, que son los más antiguos, o sea, realmente centímetros, papiros, cuero de centímetros. Entonces, la fe es una construcción realmente que se construye sencillamente a través de la fe. No, es fe. Uno no puede argumentar nada. Entonces, todo lo que se pueda decir al respecto es producto de fe. Y según los textos, la fe es un don. La fe es un don. Entonces, ponerse a discutir, en medio de toda esta suma infinita de subjetividades, no tiene mucho sentido. Yo creo que el que tiene fe debe disfrutar ese don. Ahora, si es fe genuina, bien, tiene que vivir a la altura de ese don. Sí. Porque el otro día tiene que vivir a la altura de ese don, cosa no sencilla nunca. O sea, los mismos discípulos dicen a Jesús, la palabra tuya es muy dura. ¿Quién la puede cumplir? O sea, el Nuevo Testamento no admite fe sin discipulado. Aquel que no vive como un discípulo no puede considerarse cristiano. Entonces es compleja la cosa. Es complejo. El otro día lo escuchaba. Come o no come carne en Semana Santa. Obviamente. El otro día, por ejemplo, lo escuchaba que esto de comer carne es una... No tiene ningún fundamento. Bien. No tiene ningún fundamento. No, porque viste que después te empezás a preguntar. Es respetable. Claro. Como toda decisión. Sí. No tiene ningún fundamento. Como no hay
fundamento para un montón de las cosas. costumbres. ¿Está bien? O sea, la cuestión de la iglesia misma. Sí, también es que la respuesta que quiere buscar uno a veces, miren, ¿no? Miren, yo voy a decir esto que va a parecer una herejía, pero me hago cargo de lo que digo. Jesús no fundó una iglesia. Jesús no fundó una iglesia. No fundó una iglesia. A ver, no fundó una iglesia ¿de dónde? Que alguien trate de fundamentar a través de los textos del Nuevo Testamento si Jesús fundó una iglesia. Lo más bueno te van a decir, la iglesia la fundó San Pablo. ¿Está bien? Ahora, el término iglesia aparece 2 veces, una vez y media, diríamos, en el Nuevo Testamento, y no está referido a la fundación. Yo sé que los que me están escuchando ahora, y me va a decir, silencien a este tipo, ¿está bien? Pero es el fundamento. Ahora, ¿qué ocurre? Yo puedo hacer una interpretación y tener mi propio criterio. Yo respeto eso, respeto el criterio de los demás, ¿está bien? Pero yo soy un teólogo racionalista, entonces, o sea... sí, lo que decíamos antes, cuando uno busca después desglosar, se empiezan a partir un montón de cosas, ¿no? El otro día lo escuchaba Dante Gebel. Sí. Dante Gebel. Ahora, voy a decir esto también. Jesús inauguró algo mucho más grande que la iglesia, que es el reinado de Dios. Pero esto es una cuestión teológica, una cuestión... Claro. Ahora, una cuestión teológica que debería ser realmente enseñada. Jesús inaugura el reino de Dios, no el reino de Dios, porque el Basileia, que es el reinado de Dios. Por decirlo de una manera sencilla, para aquellos que creen, Jesús es quien llega es Dios hecho inaugura la posibilidad de vivir de otra manera, con la ayuda de Dios. El tema es que eso es muy intangible, por eso también el tema de construir algo tangible para que la gente ¿Qué no vaya. lo es? Claro. ¿Qué no lo es? ¿Qué es tangible? No, la fe es completamente intangible también. Estamos en el mundo de lo intangible, pero no solamente en el mundo de la fe, o sea, en el mundo de la subjetividad. Pero no me metan estas cosas porque se me llenan la cabeza de ideas. No, está bien. No te queríamos complicar tampoco. Vos pensaste que era mínimo. No, quería... Este es el dilema, claro. y la dificultad y la hermosura. ¿Está bien? Que cuando uno toma una síntesis, empezar a desgranarla, aparece lo fabuloso, aparece, ¿saben qué? En mi criterio, lo humano. Lo humano. Aparece lo humano. Porque nosotros somos personas que asumimos lo concreto y no hay nada de todo eso. La vida es hermosísima también desde ahí, desde esa aventura. La aventura en lo más profundo no tener resuelto nada. Y no obstante vivir. Claro. Sí, yo preguntaba esto porque yo vengo de una familia muy, muy, muy cristiana, de toda la vida. Y yo con el paso del tiempo que me fui volviendo más grande me empezar a hacer esas preguntas, viste, que uno se hace. ¿Y por qué? Si yo en mi experiencia de vida he tenido otras cosas, he leído otras cosas de situaciones que han pasado. Entonces siempre que, por ejemplo, viene Semana Santa o vienen estos momentos donde uno por ahí reflexiona más con estas cosas, viste, empezás a pensar. Por eso quería preguntarte qué opinión tenías vos al respecto con todo esto, viste, para uno tener también desde el otro lado... Cuento esta experiencia que me ocurrió hace mucho tiempo. Comodoro Rivadavia, invitaron a unas charlas hace mucho, qué sé yo. Bueno, termino almorzando en la casa de uno de los líderes religiosos. A mí me ha invitado la gobernación, no me acuerdo quién, pero la cuestión es que terminé, sí, ahí, con un grupo de familias. Y entonces, claro, yo llevo el estigma de haber estudiado teología, entonces aparece el asunto, ¿viste? Imagínate. Es realmente... No es lo mismo que ser cura también. No, la gente, algunos piensan que yo soy sacerdote o que soy pastor, no sé, yo estudié eso, como podía haber estudiado psicología. Bueno, pero más allá de eso, y créanme que le dediqué tiempo, o sea, hice 2 posgrados,
sea, Sí. leo permanentemente. Entonces, y no lo digo, lo digo porque es parte de mi vida, me encanta, me fascina, y lamento a las personas que no le dedican tiempo a la lectura, pero bueno, no importa. Entonces, estábamos ahí y se armó una discusión similar a esta, por eso se me vino a la cabeza, y claro, yo trato de ser cuidadoso, pero también, o sea, tratar de ser honesto, o sea, honesto conmigo, con lo que creo, con lo que pienso. Y bueno, y este hombre ¿no? empezó a sentar las bases, y yo dije en un momento que a mí me preocupaba la certeza absoluta. Y yo no creo en la certeza absoluta. O sea, cuando una persona tiene una certeza absoluta, y bueno, no, la fe, bueno. Sí. Entonces, en un momento, yo con malicia, lo reconozco, le dije, mire, la fe genuina incluye la duda. Claro. Entonces, el hombre me refutó, qué sé yo, y yo le dije, no lo digo yo, lo dijo John Stott. John Stott es un teólogo protestante fundamental en el pensamiento de esa persona. Claro. Y le dije, lo dijo John Stott. Yo lo hice con malicia. ¿Cómo es John Stott? Le digo, sí. Busque. Controversia de Jesús, el libro, John, lo dice él, y dedica toda una cuestión. O sea, la fe genuina incluye la duda. Y la hija de él, una adolescente, le dijo, papá, tienes razón, yo tengo dudas. O sea, y ahí es donde aparece, es lo mismo que te decía yo recién. Ahí es donde aparece la cuestión. Exacto. O sea que sos un hombre de fe. Ahí es donde aparece el humano. Sí, yo me considero un hombre de fe. De hecho, todas las noches que me voy a dormir pienso en todo este tipo de cosas. Pero tengo mis dudas justamente como decíamos recién. Y esta en sí es una respuesta. La duda, justamente, hace que uno también tenga fe. Pero pensa esto. Suponete, vamos a tomar lo convencional del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que acá está la persona y que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Desciende sobre esa persona. ¿Está bien? Ahora. Lo humano es duda, es imperfecto, es pecaminoso, por decirlo. ¿Está bien? La presencia... Si la presencia de Dios en esa persona provocaría la perfección, la certeza absoluta, esa persona dejaría de ser persona, ya no es persona, es otra cosa. Claro. Entonces, el Espíritu Santo sería culpable de la deshumanización de esa persona. Claro. Y yo no creo que esa sea la respuesta. La pretensión de Dios, dando por sentado que Dios exista, o sea, ¿no? Y que todo esto realmente sea así. Entonces, es cuestión de pensar nada más. O sea, por más presencia o por más fe, esa presencia de Dios y esa fe no nos deshumaniza. Y en nuestra humanidad está la duda, está el temor, está todo lo que somos. En el caso del cristiano, o sea, acompañado por Dios. Claro, exactamente. Bueno, el otro día que te decía lo de Dante Gebel, lo escuchaba con Pergolini y él contaba que, según él, dice que nadie muere ateo con respecto a los ateos. Porque dice, yo estuve en un avión, en un momento cae un rayo arriba del avión, entonces el avión mete desciende y toda la gente que estaba en el avión se puso a rezar. Todos, a pedir y a qué sé yo, y a un montón de cosas. Entonces como que... Digo, no solo en Dios, me refiero a que todo el mundo cree en algo. Yo le diría a Gebel, sí. ese acto de desesperación ante la inminencia de la probabilidad de la muerte. Hasta el desconocimiento absoluto. Ese acto, ¿lo provoca Dios? ¿O es una reacción instintiva del ser humano? Si es una reacción instintiva del ser humano, no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque todo acto de fe, según la enseñanza cristiana, proviene de Dios. Nosotros no somos los autores de la fe. Es un don. Es un don. Entonces, no significa
que uno ha empezado a creer. Porque creer, o sea, la persona que cree es el resultado de un acto divino. ¿Se entiende? Sí. La fe no es racional. Esto está en el Nuevo Testamento, o sea, no. Bueno, también es esta cuestión de que son los que han escrito la Biblia son inspirados por Dios. Sí, pero, entonces, pero son personas inspiradas por Dios. Por eso de la inerrancia de las Escrituras, cuando uno dice la inerrancia de las Escrituras, o sea, la Biblia es un texto perfecto, tampoco estoy muy de acuerdo, porque ¿qué ocurre? Implicaría la deshumanización del escritor. Claro. Si realmente es el resultado de una conjunción Espíritu Santo, mira dónde estamos, Espíritu Santo, escritor, el resultado es la suma de eso, y en la suma está presente lo humano. Lo humano. Que incluye lo que decíamos Entonces, recién, la duda. O sea, ¿qué hacemos nosotros, los seres humanos? Como con todo, lo simplificamos. Lo codificamos, lo simplificamos, lo acomodamos para nuestra propia seguridad. Sin duda. Ahí nos vamos al mito de las cavernas. Sí. Lo simplificamos. Todos. Ahora, evidentemente es muy difícil, muy complejo vivir de otro modo, pero... Vos querías una respuesta instantánea y... No, me recontra sirvió lo que me estás diciendo, inclusive más que una respuesta simplificada. A ver, hola. Yo, mira, enseñé en varios seminarios. A comprender mis dudas me refiero, ¿no? Por supuesto. Yo enseñé en varios seminarios, o sea, yo enseñé teología durante mucho tiempo. Me echaron de todos lados. Me echaron de todos lados. Y entiendo las razones por las cuales me han echado. Y está bien que me hayan echado. Está bien porque es más compleja de lo que ustedes hablaban de Francisco, ¿no? O sea, a ver, la iglesia, pero no me refiero a la iglesia católica, la iglesia en general, las iglesias. Las iglesias no dialogan, no está en su naturaleza. Es una bajada de línea. Exactamente, sí dialogan con el mundo, si dialogan con el marxismo, con lo ideológico, con lo político, si dialogan, dejan de ser iglesias, se tuercen de su naturaleza, porque la naturaleza de la iglesia no es dialogar, la naturaleza de la iglesia es predicar el evangelio, es convertir al otro. Si vos llegás a una conversación, a un encuentro humano, a convertir al otro a la fe, eso no es que vos pensás, qué sé yo, acerca del sentido de la vida, esto, y yo como cristiano pienso esto, conjugamos no hay tal cosa. No, inclusive si pensás en la celebración. Entonces, ¿qué ocurre? Claro. Es difícil la cosa. Sí, es muy complejo. Es difícil la cosa. Entonces, de ahí que digo, tienen razón. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no hay espacio para el misterio, no hay espacio para la pregunta. O sea, la pregunta ya tiene una a priori, ya está respuesta, ya está la respuesta. Inclusive hay respuesta. En la celebración nadie se levanta y dice, no, yo la verdad que cuando se está leyendo la palabra o algo, nadie tampoco se debate o... En la misma celebración ya te da el ejemplo de la funcionalidad. Por eso los ritos también, porque eso hace que uno pueda... Ahora, como para redimirme, hay es bellísimo, o sea, la Biblia es un libro infinitamente bello, pero, a ver... Mi pareja lo leyó y me dijo que es una cosa loca. No, es bellísimo. Sí, ahora me dieron ganas de estudiar teología. Es esto, miren. Hay un texto de San Pablo, una de las tantas cartas del apóstol Pablo, en el cual él está tratando de explicar cómo es el vínculo de la persona con Dios. Entonces, él dice, lo simplifico, él dice que la presencia del Espíritu de Dios en el ser humano
provoca que esa persona diga, la traducción al castellano es Abba, que es un término hebreo, Abba Padre. Las versiones más modernas traducen papito querido. O sea que la situación de la persona delante de Dios, según San Pablo, y esto es en el Nuevo Testamento, es situarse y decirle papito querido. Ahora, a fines del siglo pasado, Joaquín Jeremías, un teólogo, que fue una de las personas reconocidas mundialmente, ya muerto, reconocida mundialmente como el mayor exégeta del koiné, que es el idioma del Nuevo Testamento, es el griego común. Koiné quiere decir común, es el idioma alejandrino que unificó a todas las regiones que conquistó brevemente Alejandro. Bueno, Abba no significa papito querido. Abba es hermoso, teológicamente, conceptualmente. Abba es un sonido onomatopéyico. Es nuestro ajó. Abba. Es el sonido onomatopéyico de un bebé. Natural. Abba. Entonces, yo me sitúo ahí. O sea, delante de todo esto, de Dios, de los misterios, uno puede decir nada más que ajó. Increíble. Con eso creo que cerramos una nota espectacular que hemos tenido, agradeciéndole a Jorge por el tiempo y por habernos contado de todo, de adicciones y de estos temas que, bueno, podríamos estar hablando un montón. Hablar de otra cosa. Sí. Pero acá nos damos lugar para hablar de todo. Yo creo que tenemos que ir a tomar un café por el cámara, capaz de estar un fernet después, ¿por qué no? Acepto ambos. Bien, perfecto. Le recordamos a la gente, escribió La Oculte, Vivir y Morir en una Villa Miseria. ¿Cómo es vivir en una villa? Esa es... Ah, no, perdón. Esto no es una escrita. Te lo digo yo por ser memoria. Era La Oculta, Vivir y Morir en una Villa Miseria. Ese es uno de los libros que escribió Jorge, por si los quieren buscar, por si los quieren adquirir. El Paco, La Historia como Fracaso. Así que, bueno, buscan a Jorge Tassin. No tiene redes sociales, no lo van a encontrar por ahí. Pero si buscan en Google, les van a aparecer los libros para obtenerlos, para comprar y seguir. Y si no, pueden ver todo acá. Yo no vine a vender libros, aparte los libros están totalmente agotados, así que no los busquen. ¿Viste? Bueno, pero para cuando estén de vuelta, ¿por qué no? De acuerdo, sí. Así que, Jorge, de verdad, muchísimas gracias. Un honor haberte tenido acá con nosotros. Y bueno, que tenga buen regreso. Gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a escuchar música y después seguimos con otro invitado, en este caso ya columnista oficial de Vox y Comedia, el señor Facundo Escarafía, así que Espero suena... que no los pongas tan en jaque con tus... No creo. Quedé mansito ahora. Suena Gustavo Cerati haciendo Tu cicatriz en mí y ya venimos con mucho más. Jorge, muchas gracias.